pero logra salir avante de los misiles que en este momento le están siendo arrojados para poder bajarlo a como dé lugar. Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Fue el peor momento, por supuesto. Es ahí donde lanzan este misil que tiene el efecto de detonar a 50 metros del objetivo, y en ese momento, bueno, pues genera todo este impacto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Y bueno, vaya revelación que hace tanto el presidente López Obrador como los elementos y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana pues con un documento lo difunden, y en ese documento se establece que un avión de López Obrador o del Estado mexicano, como le quieran ustedes llamar, estuvo a punto de sufrir un grave percance provocado por golpistas y que hubiera podido originar la declaratoria de lucha, de batalla. No puedo decir la palabra porque me la sancionan, pero que empieza con G y termina en Ra. Entonces, en ese sentido, los pilotos, afortunadamente muy bien entrenados por parte del ejército mexicano y de la Fuerza Aérea, lograron esquivar el cohete que les pretendían, o que les lanzaron, mejor dicho, desde tierra, para que cayera ese avión con, pues con las personas a bordo. Obviamente esto no pudo causar estragos, lo pudo esquivar, pero imagínense lo que esto hubiera significado. Vamos a empezar, primero que todo, con la nota que voy a proyectar en estos momentos. Aquí está. Esto lo dio a conocer el presidente en su libro, que está él anunciando. Dice: el piloto mexicano esquivó cohete lanzado al avión que traía a Evo Morales cuando fueron por él a rescatarlo a Bolivia. Dice: el nuevo libro del presidente recoge un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que muestra las fuertes tensiones, advertencias y agresiones que se produjeron durante los minutos previos a la salida del depuesto mandatario de su país. Incluso Ebrard ese día estaba nervioso cuando daba a conocer en la mañanera el proceso para poder sacar a Evo de su país. ¿Sí? Luego dice: miembros de la Fuerza Aérea, integrantes de la tripulación del avión que sacó de Bolivia al expresidente Morales, revelaron que al despegar la aeronave fue atacada con un proyectil presuntamente lanzado desde la base aérea de Chimoré en Cochabamba, y que hubo que maniobrar para esquivarlo. En el nuevo libro del presidente se incluyen fragmentos de un documento de la Sedena donde se revelan los momentos de tensión y amenazas sobre el mandatario boliviano mientras abandonaba su país rumbo a México en noviembre de 2019 tras el golpe de Estado en su contra. En el texto se afirma que cuando la aeronave que transportaba a Evo despegó, 3 minutos de maniobras para impedirlo y agresiones de los uniformados bolivianos contra los militares mexicanos, hubo un miembro de las fuerzas bolivianas que apuntó a la aeronave con un lanzacohetes. Durante el ascenso inicial, el piloto alcanzó a observar desde el lado izquierdo de la cabina de mando, y cuando casi alcanzaba los 1500 pies sobre el terreno, una estela luminosa similar a la característica de un cohete en la posición de las 7, atrás a la izquierda de la trayectoria del avión, por debajo del horizonte. El integrante de la Fuerza Aérea Mexicana, al percatarse de que el ataque podría provenir de la base aérea, hizo un viraje ceñido hacia el lado opuesto de la trayectoria del proyectil, incrementando el régimen de ascenso para evitar el impacto. La traza que dejó el proyectil quedó muy por debajo de la altura de la aeronave e hizo una parábola hacia el terreno sin haber alcanzado la que en ese momento ya tenía, aproximadamente a 3000 pies.
En el informe se afirma que lo ocurrido no fue comunicado a la tripulación para evitar que se incrementara la tensión de la misión diplomática que buscaba rescatar al exmandatario y darle asilo en México. Y luego dice, cuando el avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegó al aeropuerto, en Bolivia había uniformados en el lugar y la autorización para despegar fue negada en el último momento, por lo que la aeronave tuvo que regresar a su posición inicial, que fue en Lima, Perú, y eso lo detalla Ebrard en una mañanera. Y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. Entonces, eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales en ese momento, pues ya había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto, y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces fueron un periodo de los de mayor tensión para nosotros. Finalmente hubo que conseguir una ruta, un plan B, pero lo que conseguíamos ese plan B se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Fue el peor momento, por supuesto. Hablamos con Paraguay. Yo establecí contacto con el canciller, que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina, le agradezco profundamente su apoyo y su gentileza, porque él habló con el presidente de Paraguay también, por su lado. Y es que el Perú finalmente ya no quiso ayudar a México porque ellos mantienen una relación prácticamente de hermandad con Bolivia, y para no meterse en problemas con sus hermanos, nos negaron esa ayuda que tenía que ver con salir del aeropuerto. La idea era que el avión de la Fuerza Aérea llegara a Perú, luego de ahí se pasara a La Paz para pasar por Evo, regresar a Perú y de ahí irse a México. Pero le dijo a Perú, te vas, pero ya no puedes regresar. Entonces fueron a Paraguay y allá fue donde nos reciben hasta que se pudo completar toda la tramitología, porque la hicieron cansada. No tienen idea de cómo la hicieron de cansada. Bueno, pero para que se den ustedes una idea de cómo funciona un avión esquivando, y por supuesto también cómo funciona desde abajo intentar derribar un avión, está pues sí, este videojuego, sí, es una especie de videojuego donde ahí tratan de ver cómo puede un avión esquivar, ¿sí? Vamos a ver. Ahí vemos los ataques sobre el avión que trata de esquivar y lo hace con éxito. En algunas ocasiones le dan, pero logra salir avante de los misiles que en este momento le están siendo arrojados para poder bajarlo a como dé lugar. Entonces, este es un entrenamiento, esto es una simulación, ¿no? De lo que puede, cómo puede funcionar. De igual manera, aquí está otra imagen de cómo funciona. Aquí están los radares detectando que viene un avión, ¿sí? Es ahí donde lanzan este misil que tiene el efecto de detonar a 50 metros del objetivo, y en ese momento, bueno, pues genera todo este impacto, y eso hace que el avión salga sumamente dañado. Se fijan, pues ahí lo empieza a dañar, se le hacen agujeros, se le empieza a perder presión y demás, y eso puede originar que el avión caiga con toda su fuerza hacia el suelo. Entonces, ¿qué cosas tan graves? Porque todo esto de Bolivia fue auspiciado, hay que recordar, por la OEA, que encabeza Luis Almagro, con el que van
los golpistas panistas y priistas y paradistas a quejarse de que el presidente no les hace caso y a quejarse de todo. Y por eso Ebrard ha dicho en muchas ocasiones que busca la manera de disolver la OEA y crear otro organismo completamente distinto, alejado de preferencias y de odios y de muchas cosas que en estos momentos pues tiene secuestrado a la OEA, y por eso Ebrard es lo que ha anunciado en muchas ocasiones, sacar a este organismo de una vez por todas. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.